Buenas noches, nosotros somos el equipo número 5, conformado por el cabo Basurto Bustos y el cadete Azoros Kanga. Y vamos a hablar de los fundamentos de control, en este caso en especial del frenado por contracorriente. Para empezar, vamos a hablar de lo que es la nomenclatura. En este caso contamos con un botón normalmente abierto y normalmente cerrado, que se encuentran de ese lado señalados por las flechas moradas. De igual forma tenemos un contacto normalmente abierto. El contacto normalmente abierto, en este caso, serían las señaladas por las flechas azules. Este es un interruptor de tres vías que en este caso está incorporado al interruptor de velocidad cero señalado por la flecha roja. Tenemos unos contactos normalmente cerrados, que son en este caso los que están aquí señalados. De igual forma tenemos un motor de inducción trifásica de jaula de ardilla, que es el señalado por la flecha amarilla. Tenemos un interruptor de desconexión que está dentro de esta caja, que se encuentra conformado por un fusible y un interruptor. De igual, también tenemos un elemento térmico para sobrecarga, que son estos relevadores, que más adelante vamos a hablar de ellos. Bueno, a continuación vamos a hablar en qué circuitos o cómo se divide lo que es el frenado por contracorriente. En este caso, el frenado por contracorriente se divide en dos circuitos: el circuito de potencia o fuerza y circuito de control, como se muestra en la siguiente imagen. ¿Cómo podemos diferenciar cada uno de ellos? Muy fácil, porque en el circuito de potencia o de fuerza, las líneas de conexión son de mayor calibre, como se muestra en la imagen aquí, que las de circuitos de control, como se ve en la parte de abajo. Ya vimos que podemos tener de inmediato un motor de inducción invirtiendo dos de las líneas. Sin embargo, para evitar que el motor gire en reversa, un interruptor de velocidad cero debe abrir la línea en cuanto la máquina se detenga. En este caso vamos a accionar nuestro botón de arranque, que se encuentra en esta parte. Al accionar nuestro botón de arranque, que está normalmente abierto, se va a cerrar, accionando que la primera línea quede activada, y eso nuestra segunda línea va a quedar desactivada, ya que nuestro botón va a dejarlo de forma abierta. Tenemos que hacer un hincapié en el interruptor de velocidad cero, ya que normalmente el contacto FC del interruptor de velocidad cero está abierto, pero se cierra en cuanto el motor gira en dirección hacia adelante. Posteriormente, la línea verde nos indica el seguimiento de nuestra corriente, que va a llegar a nuestra bobina A, haciendo que nuestros interruptores de la parte de arriba de la sección A se van a quedar activados. Por lo tanto, la corriente va a poder pasar hasta nuestro motor trifásico. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca del paro del motor. En este caso, todo va a depender de lo que es del botón B, que es similar al botón A, con la única diferencia de que este se encuentra normalmente cerrado y el botón B se encuentra normalmente abierto, como lo dijo mi compañero. Bueno, accionamos el botón B, lo oprimimos y ¿qué es lo que va a hacer? Se va a cerrar, se va a abrir ese circuito de la parte de arriba, la línea de conexión, y la línea de conexión de la parte de abajo se cierra, haciendo que entre en funcionamiento la bobina B. ¿Qué es lo que va a hacer la bobina B? Va a accionar los interruptores que se encuentran en la parte de abajo. Que la única diferencia con los interruptores de los interruptores A es de que están invertidas las líneas. ¿En qué propósito? Si nosotros invertimos las líneas, ¿qué es lo que va a hacer? Se alimenta inversamente el motor, haciendo que vaya reduciendo la velocidad. Obviamente que si nosotros no tenemos un interruptor de velocidad cero, como se muestra aquí, cuando ya llegue a su velocidad cero y no hay nadie que lo detenga, ahora va a girar al sentido inverso. Ese es el propósito del interruptor, que cuando llega a cero, como ya no va a haber un momento de giro, haciendo de que el contacto FC se mantenga cerrado, se va a abrir automáticamente, haciendo que el circuito se corte o detenga. Bueno, en esta parte vamos a hablar de los elementos térmicos para sobrecarga. En este caso son unos relevadores térmicos. En estos se encuentran unos elementos térmicos que cuando ocurre una sobrecarga de corriente se van a sobrecalentar y se van a deformar, ocasionando esto que se quede abierto. De tal forma, nuestras líneas trifásicas van a quedar desconectadas o abiertas, y nuestro motor trifásico va a quedar sin ningún efecto o inhabilitado. Bueno, a continuación vamos a hablar del funcionamiento de lo que son los interruptores AX1, AX2, BX2
y BX1. Aquí los contactos AX1 que están aquí y BX1 son contactos de cierre a fin que los botones A y B, que son las de arranque y paro, solo se tenga que presionar momentáneamente para arrancar o detener el motor. En otras palabras, que tenga un enclavamiento. Y los contactos AX2 y BX2 son interconexiones eléctricas con el propósito de evitar que las bobinas relevadoras A y B sean excitadas al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando el motor está funcionando, se abre el contacto AX2, el que se muestra aquí. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Haciendo que la bobina relevadora B no pueda ser excitada aunque uno esté presionando el botón B, sino que hasta que el contactor A se separa y ocasiona que el contacto AX2 se vuelva a cerrar. Ahora vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo funciona nuestro frenado por contracorriente en el siguiente video. Ahí podemos ver cómo lo acciona, haciendo que avance y después se detenga. Avance y detenga. Por nuestra parte esto fue todo, esperemos que haya sido de su agrado y buenas noches.